Función creciente. Se dice que una función y igual a f de x es creciente estrictamente en un intervalo dado, x sub 1 menor a x2, entonces función de x1 va a ser menor a función x2 para todos los valores de x pertenecientes a dicho intervalo. x1 menor a x2, entonces la función de x1 va a ser menor también para la función de x2. Es decir, la función está creciendo, está subiendo. Se dice que una función es decreciente en un intervalo dado si para dos números cualesquiera, x1, x2, la función de, cuando x1 es menor a x2, función de x1 es mayor para función x2 para todos los valores pertenecientes a dicho intervalo. Cuando x1 es menor a x2, entonces el valor de función de x1 es mayor a x2. En ese caso la función está decreciendo, está bajando. Una función constante es cuando para dos valores cualesquiera, cuando x1 es menor a x2, entonces función de x1 es igual a la función x2, no sube ni baja. Algunos teoremas, si se dice que una función es creciente en todo su dominio si la primera derivada es positivo. Se dice que una función decreciente en todo su dominio si la primera derivada es menor a 0, negativos. Una función constante es cuando la primera derivada es igual a 0. Esos son los teoremas. Puntos críticos. Un punto crítico es un valor donde presenta un valor óptimo. Ya en ese valor crítico, la primera derivada va a ser igual a 0. Los pasos a seguir, el procedimiento para determinar puntos críticos. 3 pasos sencillos. 1, hallar la primera derivada. 2, igualar a 0 la primera derivada. 3, resolver esa ecuación cuya solución serán los puntos críticos de la primera derivada, los valores posibles de ser máximos o mínimos. Más adelante se va a ver eso. Un poco podemos mencionar aquí, entonces, cuando la función es creciente, la primera derivada es positivo para todos los valores de x en ese intervalo de a a b. Una función constante cuando la primera derivada es igual a 0 para todos los valores de x en ese intervalo de b a c. Una función decreciente, entonces la primera derivada va a ser negativo para todos los valores en el intervalo de c a d. Hallar los intervalos de crecimiento. Para determinar los intervalos de crecimiento, lo primero que tenemos que hacer es hallar los puntos críticos. Ya lo primero que vamos a hacer es hallar los puntos críticos de la primera derivada. Hallar la primera derivada. Hallamos la primera derivada de la función. Y la función es x por e a la x. Para poder derivar esto, aquí tenemos un producto de variables. Ya este x va a ser variable u y e a la x variable b. Utilizamos la fórmula de la derivada de u por b. Esto es igual, derivamos el primer término, se deriva el primer término sin derivar el segundo, más el primer término sin derivar por derivada del segundo término. Entonces tendríamos en este caso nuestra primera derivada. La primera derivada será igual. Derivada de u, derivada de x solito es 1 por e a la x sin derivar, más el primer término sin derivar por derivada de e a la variable. Derivada de e elevado a la variable va a ser igual e a la b por b'. Entonces copiamos lo mismo, e a la x por, se copia lo mismo, se deriva su exponente y derivada de x es 1. Entonces la primera derivada será igual. Aquí vendría a ser, podríamos factorizar si quieren, hasta ahí está derivado, ¿no? Un poco simplificando. ¿Qué podría simplificar? En este caso podría factorizar esto. E a la x. E a la x factorizo, ¿qué quedaría? Quedaría aquí 1 más, aquí quedaría x por una x. ¿Ya? De manera que eso sería mi primera derivada. Para sacar los puntos críticos, primero hay que hallar la primera derivada. Segundo, igualar a 0 la primera derivada. Igualamos a 0. E a la x por 1 más x igualamos a 0. Como ya está factorizada, podemos disociar. Podemos separar. Separando directamente. Por un lado tendríamos
e a la x igual a 0, y por otro lado 1 más x, el otro factor, 1 más x igual a 0. Despejamos de cada factor x. Como x está en el exponente, debo aplicar logaritmo de la misma base que está aquí. Logaritmo de base es logaritmo natural. A ambos miembros se aplica. Ya, el x por las propiedades baja como coeficiente adelante por logaritmo de e. Mientras tanto, logaritmo de 0 no existe logaritmo de 0 ni negativos. Error da, error. Por lo tanto, no hay solución ahí. De este otro, x sería igual, más 1 pasa con menos 1. De ese otro factor. Solo esto sería punto crítico. Un solo punto crítico. Ahora esos puntos críticos vamos a representar en un plano cartesiano para poder determinar los intervalos de crecimiento. Para intervalos de crecimiento vamos a ubicar primero nuestros puntos críticos en el plano cartesiano, de menos infinito a más infinito. 0, menos 1, más 1, 2 a más infinito. ¿Cuál era punto crítico? Menos 1. ¿Cuántos intervalos presenta? Los puntos críticos son los que separan a los intervalos de menos infinito a menos 1, un intervalo, de menos 1 a más infinito, otro intervalo, dos intervalos. En cada intervalo vamos a determinar los intervalos de crecimiento. Entonces decimos, en el intervalo desde menos infinito, en el intervalo de menos infinito a menos 1, reemplazamos un valor arbitrario dentro de ese intervalo en la primera derivada. En este caso, menos 2 reemplazaríamos en la primera derivada, en cada x de la primera derivada, ese valor arbitrario. ¿Qué dice la primera derivada? E a la x, en cada x reemplazo ese menos 2, más x, en cada x vamos a reemplazar ese valor arbitrario, en este caso valor arbitrario es menos 2. Lo que me interesa es el signo, no me interesa el valor. Aquí quedaría e a la menos 2, quedaría 0,0, 0,1. 1 menos 2 quedaría menos 1, menos 1 por 0,1 menos, va a quedar negativo, negativo. Cuando es negativo, decrece, que en este intervalo de menos infinito a menos 1 está bajando, está decreciendo, negativo, menos, todo ese intervalo, cualquier valor de x va a ser negativo. Ahora, de la misma manera, hacemos en el intervalo de menos 1 a más infinito, desde menos 1, intervalo abierto, a más infinito. Colocamos intervalo abierto porque no va a incluir ese punto crítico. Vamos a reemplazar valores arbitrarios dentro de ese intervalo, en la primera derivada. Un valor arbitrario de menos 1 a más infinito puede ser 0, 1, 2, más fácil es 0. Reemplazamos en la primera derivada, en cada x de la primera derivada. Y entonces estoy reemplazando 0 por 1 más x, 1 más 0, que estoy reemplazando ese valor arbitrario. Entonces esto será igual, lo que me interesa es el signo para ver si crece o decrece. 0 a la e elevado a la 0 es 1, 1 más 0 es 1, más 1 por 1 es más 1 va a quedar. Cuando es positivo, crece. Por lo tanto, en el intervalo de 1 a más infinito está creciendo, sube más. Esos serían los intervalos de crecimiento. Vamos a graficar la función. Bien, eso sería la gráfica. Para graficar podríamos dar valores en la función. La función y igual a x por e a la x. Haciendo una tabla de valores x. Ya van a dar valores como es. El dominio de esto va a ser todos los reales porque es función exponencial. Dan valores menos 1, pueden dar desde menos 2, menos 1, 0, 1 y así sucesivamente hasta más infinito. Por ejemplo, ¿cuánto será para cuando das valores menos 2? Menos 1.8. Bien, si damos valores para menos 2, menos 0,2, para menos 1, 0,3, para menos 2, 0,2, por ahí pasa, para menos, y por ahí estará pasando nuestro gráfico. De manera que la gráfica es una función exponencial.
viene desde más infinito, hay un punto de asíntota. Ese verde es una asíntota que restringe y igual a 0. A esa asíntota no pasa. Entonces esta es nuestra función x por e a la x.